Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para explicar los talleres que vais a poder hacer con el panel de electricidad más fotovoltaica que tenéis en vuestra delegación, ¿vale? Van a ser una serie de 8 talleres, vamos a montar dos tipos de instalaciones, una 12 voltios y otra 24 voltios, y lo vamos a hacer con diferentes componentes, ¿vale? En este primer taller de lo que se trata es de que conozcáis los componentes que vamos a utilizar, aunque luego entraremos más en detalle, y dibujaremos dos esquemas de principio en la pizarra para que tengáis claro cuál va a ser el montaje de cada una de las instalaciones. En las dos instalaciones lo que vamos a utilizar son nuestros paneles solares fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Tenéis que ser capaces de interpretar correctamente las características eléctricas para saber si es adecuado para nuestra instalación. Tenemos que mirar intensidad de cortocircuito, tensión a circuito abierto, intensidad en el punto de máxima potencia y tensión a circuito abierto. Tenemos que ser capaces de saber por qué utilizamos estos paneles y no otros. Cómo los vamos a conectar a 12 voltios, cuándo los vamos a conectar a 12 voltios y cuándo los vamos a conectar a 24 y qué ventajas nos va a dar cada una de las dos instalaciones, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, en el siguiente taller hablaremos más en profundidad del panel solar fotovoltaico y empezaremos a realizar medidas sobre ellos. Otro elemento que va a ser común a nuestras dos instalaciones son las baterías, ¿vale? Las baterías nos sirven para acumular la energía que generamos durante el día y poder utilizarla durante la noche. O, si tenemos varios días en los que no sale el sol, que nuestra instalación siga funcionando con la energía que hemos acumulado en las baterías. Lo mismo, tendrá que haber siempre una concordancia entre los 12-24 voltios, ¿vale? Es decir, si los paneles los conectamos de una manera, las baterías las tendremos que conectar igual. Como sabéis, tanto en los paneles solares fotovoltaicos como en las baterías, estamos trabajando en corriente continua. Pero, como ya habréis hecho los talleres del panel de electricidad, sabéis que para alimentar nuestra vivienda tenemos que utilizar corriente alterna, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que cambiar de esa corriente continua a esa corriente alterna. Para ello vamos a utilizar nuestro inversor, ¿vale? Tenemos inversor de 12-24 voltios, en principio veremos cuál tenéis operativo en delegaciones, podremos montar la instalación indistintamente con uno o con otro, ¿vale? Lo que dependerá es cómo conectamos paneles y baterías. Por lo tanto, tenemos ya nuestra generación de energía, tenemos nuestra acumulación de energía y somos capaces de convertir de corriente continua a corriente alterna, ¿vale? Necesitamos una centralita que controle toda la instalación. Ese va a ser nuestro regulador, ¿vale? Aquí llevaremos tanto paneles como baterías, como la salida de corriente continua para transformarla a corriente alterna. Después ya, una vez tengamos eso, a la salida de nuestro inversor, podremos alimentar las cargas, ¿vale? Ahora lo vemos en un esquema para que todo quede mucho más claro. Eso será lo que utilizaremos para la primera instalación, ¿vale? Para la segunda instalación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar nuestro regulador y nuestro inversor y vamos a trabajar con este otro equipo, ¿de acuerdo? Este otro equipo es capaz de hacer lo que el regulador y el inversor juntos. Por lo tanto, aquí llevaremos nuestros paneles, nuestras baterías, incorporaremos un grupo electrógeno, ¿vale? Para asegurar que cuando no tenemos ni energía solar fotovoltaica ni baterías, ese grupo electrógeno va a poder alimentar nuestras cargas. Ya veremos cómo simulamos ese. Realmente podemos conectar un grupo electrógeno o conectarlo a la red eléctrica, ¿vale? De todas maneras, de lo que se trata es de garantizar que cuando nuestro cliente vaya a encender la luz, pueda encender la luz. Y tendremos una salida que lo llevaremos a la entrada de nuestra vivienda, ¿vale? Voy a dibujar los dos esquemas de una manera relativamente rápida, ¿vale? Es un esquema de principio, sobre todo para que tengáis claro los componentes que vamos a utilizar y cómo los vamos a ubicar. Primera instalación, 24 voltios. ¿De acuerdo? Tendremos nuestros paneles. Tenemos nuestro regulador. Tendremos nuestro sistema de baterías. Y tendremos nuestro inversor. Y, en este caso, otro componente más, que es el arrancador, ¿de acuerdo? Me he dejado de comentarlo. El arrancador es este componente que tenemos aquí, ¿vale? Simplemente de lo que se trata es de que vamos a testear si tenemos demanda de carga. Cuando tengamos demanda de carga activará el inversor y cuando no estará en stand-by, ¿vale? Volvemos a la instalación, tenemos aquí todos nuestros componentes y tenemos que interconectarlos, ¿vale? Si vamos a trabajar a 24 voltios,
Hemos dicho que tenemos paneles de 12 voltios, por lo tanto, para sacar los 24 voltios, los conectaremos en serie, ¿de acuerdo? Positivo con negativo, nuestro negativo y nuestro positivo. Si no tuviéramos el inversor de 24 voltios y montamos esta instalación a 12, lo que haremos es, en lugar de conectarlos en serie, conectarlos en paralelo, ¿de acuerdo? Como os he comentado, en el regulador tendremos para conectar nuestras baterías, nuestros paneles y nuestra salida en corriente continua, ¿vale? La batería lo mismo, si utilizamos una, si utilizamos dos. Si trabajamos a 24 voltios, tendremos que tener dos baterías conectadas en serie, igual que los paneles siempre, ¿vale? Si trabajamos a 24, a 12, perdón, y utilizamos dos baterías, pues las conectaremos en paralelo. Al regulador, siempre muy importante, tenemos que llevar primero nuestras baterías, ¿de acuerdo? Lo primero que alimentaremos en el regulador son las baterías. Ese regulador es capaz de trabajar a 12 y a 24 voltios, ¿vale? Y para saber para que el regulador sepa a qué tensión está trabajando, lo primero que tendremos que conectar son las baterías. Después podremos proceder a conectar los paneles, positivo y negativo, y por último sacaremos la carga en corriente continua a nuestro inversor, ¿de acuerdo? El inversor lo transformará a corriente alterna, lo conectaremos con nuestro arrancador, que más adelante veremos todos los componentes, y aquí ya le podríamos conectar corriente alterna, ¿de acuerdo? Si quisiéramos conectarle también corriente continua, pues bueno, podríamos sacar de aquí otro par de cables y tendríamos por un lado corriente continua y por otro lado corriente alterna, ¿de acuerdo? Este es el primer montaje que vamos a trabajar. El siguiente montaje, hemos dicho que eliminamos nuestro regulador y nuestro inversor y trabajamos con un equipo que es capaz de gestionar toda la instalación, ¿de acuerdo? Regulador, inversor, cargador de baterías. Este equipo solo trabaja a 12 voltios, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener que montar la instalación a 12 voltios. Si queremos trabajar a 12 voltios, tendremos que conectar nuestros paneles en paralelo, ¿de acuerdo? Positivo con positivo, negativo con negativo. Esto lo llevaremos a nuestro inversor cargador, las baterías también. Podremos conectar o bien un grupo electrógeno o bien la red eléctrica, ¿de acuerdo? Y tendremos ya la salida directamente en corriente alterna a nuestra vivienda, ¿vale? Por ejemplo, este inversor cargador regulador no puede trabajar en corriente continua, ¿vale? No podríamos tener la posibilidad que acabamos de comentar. De todas maneras, simplemente para que tengáis claro qué es lo que vamos a montar, los componentes que vamos a utilizar y a partir de ahora vamos a ver cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente taller y empezamos a trabajar con el panel solar fotovoltaico.